hermanos, conversando con Alcides y Margarita, se me ocurrió poder, frente al tema que estábamos intercambiando, grabarles algo, porque había que hacerlo con más tranquilidad. Por Zoom a veces no resultan bien las cosas, o a veces sí resultan bien. En todo caso, el tema que estábamos conversando con ellos es un tema muy importante. Se trata de aquellos que van a ser encargados de guiar un grupo de la federación. Ser encargado de formación es algo clave, porque ellos van a determinar en gran parte lo que son y van a hacer sobre todo ese curso. Los educadores van a poner una impronta, ¿no es cierto?, que va a permanecer. Es como los papás con sus hijos. O sea, quieranlo o no, ¿no es cierto?, los papás son determinantes para lo que ese hijo va a hacer, para lo que va a pensar, su mentalidad, su manera de actuar, sus metas, van a depender mucho de los papás. Bueno, análogamente, porque no es lo mismo, por cierto, los formadores acá tienen una tarea muy importante. La primaria es la formación del curso, que eso yo creo que estaba bastante claro, ¿eh? Y de alguna manera es relativamente fácil ayudar a que ese curso tome cuerpo, se hagan vínculos más estables, permanentes, etcétera, etcétera. Por otro lado, también es algo que yo creo que relativamente siempre funciona, es que los formadores tienen que ayudar a que los matrimonios que aspiran a entrar o a ser miembros de la federación hagan suyo su sistema de autoeducación, los medios ascéticos, ¿eh? Pero hay otra cosa que los formadores también tienen que lograr, a saber que ese curso y esos matrimonios que están en ese curso sean personas dirigentes en el apostolado. O sea, no es simplemente que esos matrimonios sean apóstoles, porque eso también un grupo que se forma o personas que pertenecen a la militancia, a la liga, a la rama, son apóstoles, y son apóstoles en su medio, y apóstoles, como es el caso de los miembros de la liga, tienen que ser apóstoles permanentes, no alguien que haga un apostolado ocasional. Pertenecemos a un movimiento apostólico, ¿eh? Pero en la federación, en ese campo de movimiento apostólico, nosotros estamos llamados a entregar al movimiento líderes en el apostolado. Que es muy importante, ¿no es cierto? No se trata simplemente que tengamos un apostolado en la parroquia, aquí o allá, que sea un apostolado, como digo, permanente, no. Que sean líderes en el campo apostólico que Dios les ponga por delante y que ellos estratégicamente también vean como más importante. Puede ser en el campo del orden social, del trabajo, puede ser en el campo de la pastoral familiar, en la parroquia, puede ser también en el movimiento, pero dirigentes en el campo apostólico. Ahora, sobre eso quería hacer un par de reflexiones con ustedes. Si somos apóstoles, tenemos que tener claro qué queremos entregar en nuestro apostolado, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo un apóstol del Opus Dei o un apóstol de los catecúmenos a un apóstol de Schoenstatt o un matrimonio apóstol de Schoenstatt. O sea, nosotros tenemos que entregar nuestro aporte, el carisma de Schoenstatt. Así como el del Opus Dei tiene que entregar el carisma de Monseñor Escrivá Balaguer y
En todos los movimientos pasa lo mismo, ¿eh? Es nuestro aporte a la iglesia. Entonces la pregunta esencial acá es si nosotros tenemos matrimonios o educamos matrimonios, ayudamos a formar matrimonios que sean apóstoles dirigentes que entreguen en el seno de la iglesia o de la sociedad el carisma de Schoenstatt. Eso requiere que los formadores ellos mismos tengan muy claro, y más que tener claro doctrinalmente, por así decir, que tengan vitalmente claro, o sea, que lo vivan, ese apostolado que quieren entregar, ese carisma apostólico que ellos están llamados a entregar en la iglesia. Y aquí ya tenemos un primer tema, yo creo que es muy importante. Si los formadores no tienen claro el carisma de Schoenstatt, van a formar un grupo, van a ayudar a asumir, como digo, los medios ascéticos, y en el apostolado van a decir, hagan apostolado. Un apostolado mariano, pues hay muchas cosas, digamos, que se pueden hacer sin ser un apostolado propio de los dirigentes. ¿Cuál es nuestro carisma? O sea, que quiero yo que estos miembros de este curso hagan suyo no solamente con la cabeza, sino que el corazón y las manos también, o sea, entero. ¿Cuál es el carisma de Schoenstatt? Fíjense que no está dado así nomás. Si ustedes preguntan en general cuál es el carisma de Schoenstatt, que lo propio de los schoenstattianos es que tienen un santuario, que sellan una alianza de amor con la Virgen María, ¿no es cierto? Que tienen un padre fundador que se llama el padre José Quentene, y etcétera, etcétera. Es mucho más que eso. Fíjense que yo creo que nosotros no tenemos muchas veces claridad de la propiedad de este carisma, que significa entregar en la iglesia una nueva espiritualidad, nueva. Así como hubo una espiritualidad, o hay benedictinos, de los salesianos, de los jesuitas, etcétera, etcétera. Se fijan, cada uno tiene su cuño. ¿Cuál es el cuño schoenstattiano? ¿Cuál es la propiedad del schoenstattiano? ¿Cuál es el carisma del padre Quentene? Y ahí les digo yo pienso que hay a veces poco claridad. Nosotros queremos entregar en la iglesia una espiritualidad que armonice lo natural y lo sobrenatural, lo humano y lo divino. O sea, que armonice Dios y mundo. La espiritualidad tradicional en la iglesia acentuó, más bien tenemos que llevar a estos cristianos, a esta gente comprometida con la iglesia, a un encuentro con Dios, con lo trascendente. Prepararlos para la vida eterna. Y nosotros les decimos, tenemos que prepararlos y llevarlos a que encuentren a Dios aquí, en la tierra, en las personas que están ahí, en la actividad temporal que ellos desarrollan en su trabajo. Ahí tienen que encontrar a Dios. Y ahí tienen que ser personas que trabajen con Dios, que lo ayuden en su obra creadora y redentora. Fíjense que eso es algo bastante nuevo. Si nosotros pudiéramos desarrollar aquí todo un tema, ¿no es cierto?, de lo que es la armonía de naturaleza y gracia. Piensen solo en lo mariano. Para la mayoría de la gente, el mariano es querer a la Virgen o consagrarse a la Virgen. Y muchos schoenstattianos pueden quedarse en ello, digamos, consagrarse a la Virgen en este santuario. Pero mucho más que eso. Nuestra imagen de María es distinta, es nueva. Nuestra piedad mariana es distinta. Y por lo tanto el apostolado mariano que nosotros estamos llamados a hacer es distinto. Hay aquí un campo que yo creo que daría para mucho, ¿no es cierto? Educamos nosotros de tal manera que los matrimonios lleguen a tener no solo una claridad doctrinal, sino vitalmente puesto, por así decir, en la armonía entre naturaleza y gracia.
y que entienden lo mariano como entregarse a la Virgen como caso preclaro de alguien que se encontró con Dios haciendo una tarea para Dios aquí en la tierra. ¿Se fijan? Yo creo que merece eso trabajarlo. ¿Cuál es nuestro carisma? ¿Cuál es la propiedad de nuestro carisma mariano? ¿En qué consiste esta vida de armonía en lo natural y lo sobrenatural, o del amor humano y divino? ¿Cómo nosotros en el amor humano, piensen en el matrimonio, entre los esposos, a los hijos, en el grupo, por todos lados, cómo en ese amor humano las personas pueden encontrar a Dios? Solo cuando yo vivo esa espiritualidad que me permite vivir a Dios en esa realidad mía. Entonces mi Dios es mi vivencia de Dios, es la de un Dios presente, existencial. Pero hay más. No solamente tener claridad respecto al carisma que tenemos que entregar y cultivar en la iglesia, sino que nosotros estamos llamados a ser dirigentes apostólicos. O sea, un miembro de la Liga Apostólica, de la Comunidad Amplia o de la militancia, tiene un apostolado, ¿no es cierto? Ejerce un apostolado. Pero no está llamado como miembro de la Liga a ser dirigente apostólico. Yo puedo estar en una parroquia encargado de, no sé, de muchas cosas, puedo estar en la parroquia, puedo ser dirigente ahí en alguna cosa, digamos, encargado de lo que quieran ustedes. Yo organizo los que ayudan en la Eucaristía, qué sé yo, la pastoral social de esa parroquia o lo que sea. Se trata de eso solamente, porque eso es bastante bueno, ¿no es cierto? Es la tarea de los miembros de la Liga. Pero nosotros somos llamados a ser dirigentes. ¿Qué significa? Fíjese que el padre Quintenes, cuando habla de la federación, habla de una comunidad de jefes. En ese tiempo no estaba actual, por así decir, el concepto de liderazgo como hoy día lo tenemos. El padre decía una comunidad de jefes, pero el concepto que existía, él entendía no que fuera jefe de esta tarea, digamos, jefe jurídico, no sé cómo puedo expresarlo para que me entiendan, no. Dirigente, líder. Somos líderes, llamados a ser líderes en el apostolado. Líder significa ¿qué? Capaz de movilizar a otros en pos de tareas, en pos de algo, de una causa. Se fija, enganchar a otros, trabajar con otros, movilizar a otros. Eso es lo que necesitamos nosotros cultivar en aquellos que se están formando para ser miembros de la federación. Ahora, ¿qué significa esto? Si yo tengo la tarea de ser formador, no me voy a contentar con formar un buen curso, ayudar a que se forme el curso, etcétera, etcétera. Cosa que tengo que hacer de todas maneras, está bien. No solamente tengo que preocuparme que esos miembros de ese curso sean personas que apliquen y vivan los medios ascéticos que Schoenstatt ofrece, o que estén arraigados, digamos, en los 3 puntos de contacto de Schoenstatt, en la mater, en el santuario, en el padre Kentley. Yo tengo algo más que dar. Yo tengo que ayudar a que esa gente que entró a postular en la federación tiene la pasta de liderazgo. Y eso no se improvisa. Eso es una función. Una persona puede ser muy santo y no ser líder. ¿Se fijan? Puede tener una santidad extraordinaria y apóstol en su medio, como perfecto. Pero es que acá se me pide algo más, que yo sea líder. Y por líder entendemos a personas que son capaces de movilizar a otros, de armar, por así decir, jaleo, o sea, de movilizar cosas,
hacer que otros enganchen, apostolados aquí, apostolados allá, que se coordinen. O sea, yo tengo que ser un agente líder. Si no, no soy miembro de la federación, como debería de ser. Puedo ser, insisto, un santo shuntatiano, un matrimonio shuntatiano. Pero la función de liderazgo, yo tengo que traerla a la federación. Es como, yo digo, si alguien quiere estudiar ingeniería y no tiene capacidad matemática, no tiene capacidad para ser ingeniero mañana. Ahora tiene capacidad para otras cosas, no es más o menos. Es de lo que Dios nos dio. Y dio a algunos, no a todos, les da la capacidad de liderar. Y eso, si yo lo tomo, si lo recibo en la selección de las personas que llegan a formar parte de la federación, entonces yo puedo y debo ayudar a que esas personas y esos matrimonios crezcan y fortalezcan su liderazgo apostólico. Y como dice el padre Kentenny, a caminar se aprende caminando. Si yo estoy centrado solo en el curso, solo en los medios ascéticos, solo en un apostolado del medio donde yo vivo y trabajo, yo no estoy trabajando y formando a miembros de la federación. ¿Se fijan? Pero cuando llega gente que se ha seleccionado por el carisma o función que van a desarrollar en el futuro de liderazgo, entonces yo como formador tengo la tarea de educarlos para que lleguen a ser apóstoles eximios, por así decir, de Schoenstatt. Líderes apostólicos schoenstattianos. ¿Que van a trabajar dónde? Si son líderes, ellos van a estudiar el panorama y ver cuáles son los apostolados estratégicos que habría que desarrollar. Donde Dios, por la fe práctica en la divina providencia, por las coordenadas que yo puedo ver, ¿no es cierto?, y por las mociones del Espíritu Santo, donde estoy yo o estamos nosotros dos llamados a ser dirigentes. O sea, apóstoles, insisto, dirigentes. Yo creo que a eso hay que sacarle punta. Porque si eso, en primer lugar, no se tiene al postular, al entrar a postular a la federación, quod natura non dat non prestat Salamanca. Quiere decir que Dios no le dio a esta persona la función, la misión de ser líder. Por eso, insisto, no es más ni menos, no es más o menos santo, no, es una función. Si tiene esa pasta de liderazgo, el formador va a tener que hacer que esta persona y este matrimonio, de hecho, ejerzan, se capaciten para ejercer un apostolado schoenstattiano, donde ellos transmitan el carisma de Schoenstatt y movilicen a otros iluminados por ese carisma, impulsados por ese carisma, aunque para muchos de los que ellos movilizan no tengan claridad y no tienen por qué tampoco tenerlo, ¿no es cierto?, del carisma de Schoenstatt, pero que sí lo vivan. No sé si me explico en ese sentido. Yo creo que aquí hay mucho que hacer. Si nosotros tuviéramos en la federación, mira, pienso en Chile, que es lo que más yo conozco, serán 500 matrimonios de la federación. ¿Se imaginan ustedes tener 1000 personas, porque son matrimonios, 500 matrimonios, 1000 líderes metidos en el orden temporal, metidos en la iglesia? Por Dios que se notaría, ¿no es cierto? Entonces sería real esto que Schoenstatt es corazón de la iglesia. Si no, Schoenstatt es un movimiento más, y un movimiento bueno, cuidado. Pero al carecer de líderes, nosotros no vamos a hacer que el carisma de Schoenstatt realmente sea algo que fructifique en la iglesia y en la sociedad.
Así como, supónganse ustedes, San Francisco. Los suyos vivieron profundamente el carisma de San Francisco, en este caso de la pobreza. Y lo siguieron. Y ellos hicieron su apostolado. Pero ese apostolado hizo que en la iglesia se hiciera presente la pobreza evangélica. El seguimiento a Cristo pobre. ¿Eh? Se puede. ¿Será posible que nosotros hagamos lo mismo, pero con nuestro carisma? Y que hagamos que mañana la pastoral de las parroquias, que el modo en que los yuntatianos trabajan o llevan su empresa o lo que sea, tenga algo distinto, que tenga el sello yuntatiano. ¿Lo lograremos? Si nos quedamos centrados en nosotros mismos, en torno a nuestros santuarios, en nuestro mundo, gozando nuestro mundo y en nuestros grupos, no va a ser posible eso. No es decir, no digo con eso que va a ser malo lo que hagamos, no, es bueno. Y es la tarea propia de la militancia, de los miembros de la Liga. Cuando el padre Kentenich pensó en la federación, pensó claramente, ¿no es cierto?, que había en la iglesia, lo escribe, eso lo dice, lo tenemos ahí, no es un invento, dice, yo vi lo que había, ya había muchas comunidades en las parroquias, pero faltaban líderes. Jefes bien formados, dice él en ese momento. Bueno, yo les dejo la inquietud. Aquí hay una pregunta de selección. Si nosotros exigimos que se me muestre que esta persona o este matrimonio que llega tiene la pasta de liderazgo, porque si no la tiene no es algo malo, pero no está llamado para esto. No basta con que sea buen yuntatiano, bla, bla, bla. No. Líder, apóstol líder. Si es, y lo dejo entrar, y pasa a ser parte de la federación, y yo soy formador, yo tengo que cuidar de que esa capacidad que ellos tienen de dirigente en el campo apostólico se vaya practicando. Porque si no, se van a quedar sentados en el living de la casa, como dice el Papa, vichineando, ¿no es cierto? A caminar se aprende caminando. A ser un apóstol líder se aprende ejerciendo ese apostolado de líder. Yo creo que, por decir una opinión, en los 2 o 3 primeros años del currículum formativo de la Federación, no va a ser esto lo central, pero tiene que estar, no sé que esté ausente. Pero tiene que llegar un momento en que yo le diga a cada uno, mira, estamos en un curso de liderazgo apostólico, ¿dónde están haciendo ustedes apostolado? ¿Hay alguien que le tome el pulso a eso, que los guíe, que los ayude, que vaya permitiendo que cada vez más sean mejores líderes apostólicos? Una pregunta. Si ustedes me dicen, lo hacemos, yo les digo, fantástico, síganlo haciendo. Si no, yo creo que Schoenstatt carecería de algo sustancial mirando al futuro. Un Schoenstatt que no cuenta con federaciones de matrimonio, de madres femeninas, de apóstoles, de laicos, de hombres, no va a marcar decisivamente el rumbo de la iglesia. Es un peligro, es un peligro real, diría yo. Porque tampoco se trata de decir, bueno, vayan, dispérsense en el apostolado por todos lados. No. Apostolado de líder nunca es al lote, siempre es estratégico. Y ahí tendremos que ver en cada país, en cada circunstancia, en cada lugar, qué es lo más adecuado. Y hay muchas posibilidades. Y la fe práctica, el estudio de una estrategia, insisto, a la luz de la fe práctica es esencial. Si no, vamos a tener por todos lados francotiradores
Y eso quiere decir que no son líderes, digamos, que no son líderes de la federación. El federado siempre actúa con mentalidad federativa. Trabajar en grupo, movilizar grupos, coordinar a otros para que sean parte de esta causa, de esta tarea, de este apostolado que estamos realizando en la iglesia o en la sociedad. De eso se trata. Pero eso hay que irlo haciendo. Hay que irlo trabajando en la práctica, no teóricamente. Teóricamente podemos dar una charla sobre esto y listo, ya se acabó. Y no va a pasar nada. Les dejo esas reflexiones. No quería hacer una charla así doctrinal, digamos. Muchas cosas pueden estar dichas mal. Si quieren ustedes y lo ven y me dicen, mira, aquí faltó de esto o esto no lo entiendo, díganmelo y con gusto trato de complementar. Por eso está en manos de ustedes. Bueno, que el Señor y la Madre los bendiga mucho.